Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro módulo más de Aprendiendo Fácil. En esta ocasión nos encontramos en la asignatura de álgebra básica y nos dedicaremos a revisar lo que son los números positivos y los números negativos. Es un concepto muy importante o son conceptos muy importantes para el entendimiento de la álgebra básica. Entonces, lo primero sería identificar nuestros objetivos. En este caso sería comprender el concepto, qué son y para qué sirven los números positivos y los números negativos, y también utilizar la representación gráfica de ellos. ¿Para qué? Pues para comprender realmente a lo que nos estamos refiriendo, de qué nos sirven y cómo utilizarlos. Esos son los dos principales objetivos que tenemos que conseguir en este pequeño curso. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la pregunta: ¿qué son los números negativos y los números positivos? Es la pregunta más básica que nos podemos hacer. Pues bueno, ¿qué son? Pues son aquellos que poseen un sentido o dirección. Y es aquí donde empieza la complicación. ¿A qué te refieres con un sentido o una dirección? Pues bueno, ya lo veremos más adelante. Es la manera más sencilla, ¿no?, de explicarlo. Y por otro lado, pues nos sirven para representar cantidades que en ocasiones no se pueden apreciar físicamente. También no se preocupen si no lo entienden así de la primera. Más adelante comprenderán con algunos ejemplos que les voy a presentar. Y vamos a continuar. Otra de las preguntas que nos tenemos que hacer es cómo los escribimos. Pues más que nada se escriben colocándoles un signo del lado izquierdo a cada uno de los números para identificar si son negativos o son positivos. ¿Qué signo se les coloca? En el caso de los números negativos se les coloca el signo de menos, y en el caso de los números positivos se les colocaría el signo de más para identificarlos. Nada más que hay que aclarar que no siempre se coloca el signo positivo antes de un número positivo. Esto también lo veremos más adelante con los ejemplos. Pero bueno, esta es la manera teórica en la que se representan o en la que se identifican tanto números negativos como números positivos. ¿De acuerdo? Ahora, pues sí, ya me dijiste qué son, o más o menos lo entendí. Pero pues ¿cuáles? Yo no sé cuáles son esos números. Vamos a hacerlo lo más práctico posible. Son números positivos, pues los que ya conoces, los que has manejado prácticamente toda tu vida. El 1, el 2, el 3. Son aquellos que se incrementan en número, en cantidad, 1 en cantidad. Y pues llegan hasta el infinito, o lo que se conoce como el infinito, que no es más que otra cosa que un número demasiado grande como para escribirlo. Esos son los números positivos, son los que ya conoces. Ahora, ¿qué son los números negativos? Pues básicamente son esos mismos, pero se les antepone el signo negativo, o se les coloca el signo negativo del lado izquierdo. En este caso serían el menos 1, el menos 2, y así nos incrementamos en menos 1 hasta llegar al menos infinito. Otra vez, el menos infinito es un número negativo tan grande que no se puede expresar, no se puede escribir. Entonces, pero en esa dirección van los números negativos. ¿Cómo los puedo entender de otra forma? Porque la verdad se me está complicando, o se nos complica demasiado entender estas ideas. Bueno, pues la mejor forma de entenderlo, o de entender lo que son, es mediante representarlos gráficamente. En este caso con la ayuda de una línea recta. Es la manera más fácil y que se ha demostrado más práctica para pues que el estudiante aprenda estos conceptos. Es la más común, como ya les dije, y pues algo de esta forma. Es una línea en la cual la dividimos en varias secciones que representan un número. Colocamos en este caso el número 0 para indicar dónde están los números positivos y dónde están los números negativos, y a partir de ese 0 podemos darle un sentido positivo y un sentido negativo a la dirección. Lo que decíamos hace rato, lo que les comentaba hace rato, tienen una dirección, eso es a lo que me refería. Entonces, en este caso, en esta línea, ubicamos el 0, y a partir del 0, en la dirección o en el sentido de la derecha, se encuentra el sentido positivo, y entonces estarían los números positivos. En el caso del sentido negativo es hacia la izquierda, y a la izquierda del 0 encontraríamos estos números, los números negativos. Básicamente, y como lo pueden apreciar, no es demasiado complicado. Por eso es que les comentaba que es la forma más común de representarlos. Es una recta horizontal, una línea recta horizontal,
y en este caso tenemos el sentido positivo hacia el lado derecho. ¿Ok? Esta es la forma más común, más habitual en la que van a encontrar que diversas personas representan estos números, pero no es la única. Hay otras formas de representarlo. ¿Ok? Estas formas van a depender de lo que a nosotros nos convenga o a lo que les convenga a la persona que está utilizando estos números. Otra puede ser, como por ejemplo, vamos a colocar la línea recta en posición vertical, y con el sentido positivo hacia arriba. ¿Cómo nos quedaría? Pues bueno, como lo pueden apreciar, la misma línea, solamente en posición vertical. Hacemos la misma división en secciones, donde cada número se va a identificar, pues en este caso, los números positivos y los números negativos. El sentido positivo va hacia arriba, el sentido negativo va hacia abajo, y a partir del 0, hacia arriba del 0 hay números positivos y hacia abajo del 0 números negativos. Esa es otra forma de representarlo. Es un poco menos común que la primera que les mostraba, pero también es común. ¿Ok? Y pues bueno, ustedes dirán, bueno, pues esas son las dos únicas formas. No, como les comentaba, podemos posicionar la recta como mejor nos convenga, pero también podemos colocar el sentido de los números a nuestra conveniencia, ¿no? Y pues la referencia obviamente va a ser a partir de la ubicación del número 0. Vamos a ver a lo que me refiero. En este caso tenemos, o podríamos ocupar, la misma recta horizontal, ¿no? Pero con el sentido positivo hacia la izquierda, como se muestra en la figura. Tenemos otra vez el 0, tenemos la línea dividida en segmentos, pero ahora yo decido que el sentido positivo lo quiero hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, ubicando el 0 hacia el lado izquierdo del 0, tendríamos los números positivos, y a la inversa, en el sentido negativo, hacia el lado derecho, y a partir del número 0 hacia el lado derecho tendríamos los números negativos. Ok, entonces podemos tener también otra forma de representarlos, o de representar la misma línea recta, ¿no? ¿Cómo la podemos representar? Pues podemos usar otra vez una línea vertical, una línea recta vertical, pero en esta ocasión con el sentido positivo hacia abajo. Es una sencilla representación, yo decido que así la quiero. Como lo pueden observar, tenemos el sentido negativo hacia arriba, el sentido positivo hacia abajo, y al colocar el 0 tenemos que los números positivos estarían del 0 hacia abajo y los números negativos estarían del 0 hacia arriba. Esta es otra forma de representar. Entonces, repetimos, es dependiendo cómo nos convenga. Pero seguramente estás diciendo, pues sigo sin entender. No te preocupes. Una forma de entenderlo o de completar el entendimiento o la reflexión es mediante ejemplos. Esto nos ayuda a comprender porque nos ayudará a darle sentido a los números. Si no tienen sentido lo que les estoy explicando o no lo visualizan, pues va a ser mucho más complicado que lo entiendan. Pero vamos con el primer ejemplo. Supón que vas de viaje a otro país y te mencionan que la temperatura bajará en los próximos días. Bajará a 15 grados centígrados. Entonces, si tú has viajado a otras partes de tu país, o si has tenido la fortuna de viajar a otros países, sabrás que lo más común es preguntar a qué temperatura van a estar. ¿Por qué? Porque pues bueno, vas a tener que llevar ropa adecuada para ese lugar. Entonces, pues ¿qué significa esto? ¿O de qué me sirve en relación a lo que estamos hablando de los números positivos o los números negativos? Bueno, pues bien sencillo. Lo primero es representar el problema de manera gráfica para ubicarnos, para ver pues en qué se relaciona al tema. Vamos a poner por ejemplo esta línea. Esta es una línea recta, posición vertical, donde yo decidí que el sentido positivo es hacia arriba. Estamos hablando en este caso de temperaturas, se miden en grados centígrados en este caso. Entonces mi línea recta está dividida en segmentos de 1, cada segmento corresponde a 1 grado centígrado. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, el sentido positivo va hacia arriba, el sentido negativo va hacia abajo. A partir del 0 hacia arriba están los números positivos y a partir del 0 hacia abajo están los números negativos. Esta es una escala muy utilizada en el caso de los termómetros, que son aquellos que sirven para medir precisamente las temperaturas. Entonces, pues bueno, ya me ubicaste la recta.
Pero pues, ¿qué hacemos con esa recta? Bueno, lo primero es ubicar la temperatura de la que nos estaban hablando. Si se fijaron, no nos dieron una temperatura a la que estamos en algún lugar, pero vamos a suponer alguna. Vamos a suponer que estamos a 10 grados. La temperatura donde estamos está en 10 grados y a partir de ahí se va a mover, ¿no? Entonces, pues bueno, ubicamos la temperatura y de ahí ¿qué hacemos? Pues en el caso de la línea, vamos a movernos según nos dijo el problema. Recuerden que el problema nos decía que la temperatura al lugar donde íbamos a ir va a descender o descenderá 15 grados. En este caso, recordemos, el sentido negativo ¿hacia dónde va? Hacia abajo. Entonces, si el sentido negativo va hacia abajo, nos vamos a mover entonces hacia abajo, efectivamente. Entonces, ¿hasta dónde nos movemos? Pues los 15 grados. Llegamos a la temperatura final, a la temperatura a la que va a estar el lugar a donde vamos a ir. En este caso, va a estar a menos 5 grados centígrados. Si ustedes hacen el recorrido de uno en uno hacia abajo hasta completar los 15 grados, en los 15 grados que desciende la temperatura, ustedes van a llegar a ese menos 5. Entonces, una forma muy práctica de entender a lo que nos referimos con el sentido negativo en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, de forma numérica, ¿cómo lo representamos? Pues muy sencillo, con una expresión. En este caso tenemos la temperatura que nosotros propusimos, que es la de 10 grados, y vamos a sumarle la variación de la temperatura que nos dijeron en el problema, o que nos dijeron que iba a tener al lugar donde íbamos a ir. En este caso nos dijeron que la variación de la temperatura es de menos 15. Entonces, sumando ambas cantidades, las colocamos de esta forma. Las coloco entre paréntesis únicamente para visualizar que cada una tiene su signo. Como ya les comentaba, no necesariamente las cantidades positivas o los números positivos se les coloca el signo de más, pero a las cantidades negativas o a los números negativos sí se les debe de colocar. Por eso es que lo hice de esta forma, entre paréntesis, que básicamente es lo mismo de tener esta expresión 10 menos 15. Ok, entonces, como les comentaba anteriormente, si ustedes intentan hacer esa resta con los conocimientos que seguramente hasta ahora tienen, pues me van a decir, al 10 no le puedo quitar 15, ya me enseñaron que eso no es posible. Pues bueno, precisamente por eso se inventaron o por eso se establecieron el concepto de números negativos, porque resulta que si hay un resultado y es el número 5, como ya lo vimos en la recta. La recta nos permitió entender que al descender la temperatura vamos a llegar a menos 5 grados, y esa temperatura sí existe. Esa temperatura existe en el mundo, físicamente sí la sentimos. Menos 5 grados es un frío terrible. Entonces, ya vimos, la representación gráfica nos ayuda a visualizar qué son los números positivos y los números negativos, y en este caso vimos que gracias a la existencia de los números negativos ya llegamos a un resultado, y un resultado que nosotros sabemos que existe. ¿Ok? Pero bueno, a lo mejor todavía no nos queda completamente claro. Vamos con otro ejemplo. Vamos a ver. Vamos a suponer que una persona va al doctor y el doctor le dice que tiene sobrepeso. En el caso de los países de América Latina, pues esto es muy frecuente, ¿no? Tenemos problemas de sobrepeso. En el caso de México, que es en mi país natal, en el país donde vivo, este es un problema bastante grave. Pero bueno, es harina de otro costal o es otro tema. Bueno, actualmente esta persona tiene 105 kilogramos, bastante pesadita, y para lo cual el médico le dice que le da un tratamiento y le dice que tiene que acudir a revisión semanalmente durante las siguientes 8 semanas. Cada semana le van a medir el peso y lo registrarán si bajó o subió, y las mediciones las presentan en una tabla. Entonces la pregunta sería, ¿cuál fue el peso final al que llegó o al final del tratamiento va a llegar? Pues bueno, para realizar o para contestar esta pregunta, lo mismo, vamos a ver primero la tabla de registros. Es una tabla como esta, o bueno, esta es la tabla, y pues con esta tabla vamos a permitirnos pues visualizar la respuesta. ¿Cómo lo hacemos? Otra vez podemos apoyarnos en una representación gráfica del problema. Ya decíamos, la representación gráfica de los números positivos y negativos va a depender de cómo me convienen. En este caso yo decidí que me conviene tener una representación gráfica de esta forma: una recta horizontal con sentido negativo hacia la izquierda y con sentido positivo a la derecha. Aquí pueden apreciar que no coloqué el 0.
El 0 es una referencia para ubicar dónde están o a partir de dónde están los números positivos y a partir de dónde están los números negativos, perdón. Entonces, no necesariamente tengo que colocar el 0 para representar los números, sencillamente tengo que darle el sentido. Es más, ni siquiera podría o ni siquiera tendría yo que colocar el sentido o con letras como lo muestra la figura. Sencillamente ustedes adoptan que el sentido negativo estará hacia el lado izquierdo por cómo yo coloqué la numeración, y el sentido positivo estará hacia el lado derecho. ¿Ok? Pero esta es la representación gráfica que me conviene para resolver el problema o para identificar cómo se comporta y llegar a una respuesta. Tenemos entonces la tabla y tenemos nuestra gráfica en la que nos apoyaremos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a ubicar el peso inicial de la persona. ¿Ok? Vamos a ubicar el peso inicial de la persona y de ahí veremos cómo se comporta o cómo ha ido subiendo, perdido peso, ganado, perdido peso, perdón, y veremos el resultado final. Nos moveremos a través de la línea recta en el sentido negativo o en la pérdida de peso hacia la izquierda y en el sentido positivo o ganancia del peso hacia el lado derecho. ¿Ok? Y así sucesivamente llegaremos al siguiente peso hasta llegar al peso final. Entonces ubicamos el 105, que es el peso inicial de la persona. De ahí nos procederemos a mover. En la siguiente semana, en la semana 1, perdió 2 kilos, es decir que nos moveremos en el sentido negativo hacia el lado izquierdo y nos ubicaremos en este caso en el 103 kilogramos en la primera semana. Entonces así sucesivamente vamos a movernos. Segunda semana ganó 2 kilogramos, nos movemos en el sentido derecho, sentido positivo, y ganaría 2 kilos posicionándose en 105 kilos. Así sucesivamente nos vemos. Tercera semana perdió 1 kilo, cuarta semana ganó 3 kilos, quinta semana perdió 2, sexta semana ganó 1, séptima semana perdió 2 y octava semana perdió 1. Entonces nos ubicamos en 103 kilogramos, donde este sería el resultado final para esta persona después de 8 semanas. Ok, entonces veamos ahora cómo lo representamos, cómo representamos este ejemplo numéricamente. Ya vimos la representación gráfica, ahora vamos a verlo de forma numérica. Recordemos entonces, esta es la tabla del problema y para expresarlo de forma numérica pues tendríamos algo como lo siguiente, una expresión de esta forma donde tenemos el número del que empezó el problema, 105 kilos, lo que pesaba al inicio la persona, y después vamos sumando las variaciones de cada semana. Son 8 cantidades y los expresamos ya sea en número negativo cuando son pérdidas de peso y números positivos cuando son ganancias de peso. Así de simple, nosotros definimos cuáles son positivos y cuáles son negativos. Ok, entonces sencillamente los pongo en paréntesis como ya lo había hecho en el ejemplo anterior, únicamente para demostrar o para representarlos, mostrarlos cuáles son los positivos y cuáles son los negativos. Pero realmente esto no se hace. Lo más común es hacer o plantear la expresión numérica de esta forma. Y es perfectamente entendible a partir de que ya entendemos qué operación aritmética estamos ocupando y por qué tienen signo de más o por qué tienen signo de menos. Entonces si nosotros hacemos esta operación en una calculadora obtenemos el mismo resultado del que ya vimos de la forma gráfica. ¿De acuerdo? Esta es pues una forma de entender los problemas o las formas de entender los problemas, pero vamos con un último ejemplo. ¿De acuerdo? En este ejemplo tenemos un contador que debe presentar un informe mensual a los dueños de una empresa, donde pues en pocas palabras los dueños de la empresa quieren saber si ganaron o perdieron dinero. Esta información de la que dispone el contador se muestra en esta tabla. Entonces aquí otra vez, como en el ejemplo anterior, tenemos una tabla, tenemos unas cantidades y nos dice la tabla si son pérdidas o ganancias. En este caso es de dinero, si se ganó dinero o se perdió dinero. Entonces la pregunta que le hacen al contador es pues, a qué conclusión llega y cuál es el resultado. ¿Ok? Entonces vamos a intentar resolverlo, intentar entenderlo. Primero ya vimos que pues esta tabla tiene cantidades o números bastante grandes. Entonces hacer una gráfica, pero una línea en este caso, segmentarla y ponerle dos numeritos y hacer los mismos ejercicios que hicimos en los dos ejemplos anteriores resulta bastante complicado. Pero ya vimos no es necesario.
Lo único que es necesario es entender, reflexionar cómo o qué significa pérdida o ganancia. Si nosotros asumimos que las pérdidas tienen un sentido negativo y las ganancias tienen un sentido positivo, pues basta con expresarlo numéricamente de la siguiente forma. Tenemos ahí las 4 cantidades donde las pérdidas tienen signo negativo y las ganancias tienen el signo positivo. Y pues al hacer la operación en una calculadora se obtiene el resultado de manera muy fácil. En este caso es una pérdida de 4500 y se representa con el número negativo. ¿Cuál es la conclusión? Pues la empresa perdió dinero. Entonces esta es la forma de entender el concepto de números negativos y números positivos. A lo mejor siguen faltando más ejemplos, pero esto ya depende de cada uno de ustedes, que ustedes confirmen, reafirmen los conocimientos, en este caso que estamos o que estoy proporcionándoles, para que tengan esa sensación de sentirse satisfechos con lo que aprenden. Son 3 ejemplos que son básicos, que son suficientes hasta cierto punto, pero que depende de ustedes seguir intentando, seguir practicando. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegamos? Los números negativos existen para expresar ideas como pérdidas de dinero, temperaturas frías, deudas, cosas que físicamente no podemos tener. Por ejemplo, en el último ejemplo, valga la expresión, veíamos que la empresa perdió dinero, pero ustedes físicamente no pueden tener en la mano menos 4500 dólares, pesos, libras, lo que sea. Ustedes en la mano no pueden tener un número negativo. Sin embargo, se entiende que ese número representa que en lugar de recibir el dinero se perdió, se gastó. Esa es la importancia, o eso es lo importante, que ustedes entiendan de dónde salieron esos famosos números negativos y para qué me sirven. Y la otra conclusión a la que llegamos es que la representación gráfica nos ayuda a entender precisamente estos conceptos. Es un auxiliar, ¿de acuerdo? Pues bueno, espero que les haya servido este video y los espero en los siguientes. Muchas gracias.